Bueno, ya dije de lo que iba a predicar la semana pasada, así que creo que no es una sorpresa para nadie, pero por si acaso lo repito. El otro día estuvimos hablando del infierno y estuvimos viendo la realidad de lo que era, qué es lo que sucedía, cómo Jesús lo vivió y también cómo Jesús nos libraba del infierno, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a ver todo lo contrario, ¿no? Vamos a ver el cielo. Si uno es el castigo y el tormento, el otro es la esperanza y la felicidad eterna, ¿no? Y si os hablo del cielo, seguramente muchas veces la primera imagen que se nos viene a la mente es, pues, a lo mejor algún cuadro, algún dibujo que hemos visto alguna vez, ¿verdad? El típico cielo azul, los santos en las nubes, Jesús en un trono, la tierra abajo, ¿no? Es el típico cuadro, el típico dibujo que siempre hay del cielo, ¿no? Es la imaginería de cómo el hombre piensa o ha intentado representar el cielo con las metáforas que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Y de la misma manera ocurre con el infierno, tal y como hablamos la semana pasada, ¿no? Porque el infierno se suele pintar como un lugar así como de un tono muy rojizo, como si estuviera lleno de rocas, que no hay vegetación, solo hay llamas altas, ¿no? Y todo el mundo quemándose, ¿no? Las imágenes yo creo que son buenas, ¿no? Se dice que vale más una imagen que 1000 palabras. Pero es cierto que aunque nos pueden hacer entender un poco lo que la Biblia nos enseña, tenemos que ser humildes, tenemos que reconocer que realmente no sabemos tanto como creemos que sabemos acerca de estos temas, ¿no? No sabemos tanto y es muy difícil saber acerca del cielo realmente, ¿no? Y a veces pues se nos plantean preguntas que son difíciles, que son las preguntas que a mí me gustan, esas preguntas que van ahí y que dices, wow, ¿cuál será la respuesta, no? Por ejemplo, preguntas que a lo mejor seguro que más de una vez nos hemos planteado nosotros mismos. ¿Reconoceré a mis seres queridos en el cielo? ¿Sabré quiénes son? ¿Tendrán la misma cara? ¿Tendrán el mismo cuerpo? ¿O tendré yo el mismo aspecto que tengo aquí en esta tierra en el cielo? Yo incluso, y puede sonar a broma, ¿no? Pero a veces llegué a preguntarme si en el cielo existe cerveza, ¿no? A mí me gusta la cerveza. Y yo me llegué a plantear si existe, pero claro, si existe un banquete, si es una nueva tierra, ¿por qué no existirá también, no? Aparte que no soy el único al que le gusta, a Lutero también le gustaba la cerveza. Y mientras bebía cerveza, la palabra de Dios hizo todo. Y bueno, más allá de la anécdota, ¿no? No quiero hacerlo tampoco como una broma, pero sí que quiero meterme en lo más importante, en lo que verdaderamente nos atañe. Mi deseo es que de lo que podamos aprender hoy realmente podamos alcanzar a tener un deseo fuerte por lo que es el cielo, ¿no? Deberíamos tenerlo como cristianos, un anhelo, un deseo de lo que es el cielo. Y vamos a hablar un poco de ello. Esta predicación he vuelto a hacerla temática en el sentido de que no es solo un texto, sino que vamos a leer varios textos. Así que sí os recomiendo que tengáis la Biblia a mano para que vamos a ir manejando un poquito, ¿no? Pero antes de meternos en lo que propiamente es el cielo, yo quiero hablar de algo que va antes del cielo, ¿no? De ese momento entre la muerte en la tierra y la vida en el cielo, ¿vale? Entonces, una de las ideas que más se ha extendido en la antigüedad y que sigue perdurando hasta nuestros días, por la influencia también muchas veces del pensamiento filosófico, del pensamiento griego, del platonismo, como un poco estábamos hablando en la escuela dominical, es que cuando uno muere, su cuerpo se queda aquí y su alma o su espíritu se va al cielo y que eso es la vida eterna, ¿no? Esa es la idea que perdura un poco desde la filosofía. Yo quiero matizar algunas cosas de esto, porque hay ciertas cosas que, digamos, tiene razón, pero en otras no, ¿no? Los seres humanos no fuimos creados por Dios de la nada, que podría haberlo hecho porque tiene poder para crearnos de la nada, sino que nos creó de la tierra. Es decir, de alguna manera estamos conectados a esta realidad. Dicho de otra forma, somos terrenales o terrícolas, ¿no? En el buen sentido de la palabra. No somos extraterrestres. No hemos sido creados fuera de la tierra y hemos venido a la tierra, sino que somos de aquí. Este es nuestro hogar, esta es nuestra casa, ¿verdad? Y así lo muestran los primeros capítulos del Génesis, ¿no? Cuando Dios sopla el aliento de vida en el ser humano, entonces, dice, fue hecho un ser viviente, ¿no? Es lo que realmente dice. Lo que nos hace humanos
no es que somos un cuerpo o que somos un alma por separados, sino que somos un cuerpo y un alma a la vez, pero no en un sentido separado. No es que estemos hechos por componentes, es que el ser humano no existe sin alma, pero tampoco existe sin cuerpo. Es decir, somos una especie de unidad entera, ¿no? Es decir, el ser humano no puede vivir sin cuerpo, porque así fuimos creados realmente por Dios, ¿no? Y el lenguaje no me ayuda mucho, porque de por sí ya cuando lo decimos cuerpo y alma, y ya lo estamos separando, pero el ser humano es, ¿sabes? No sé cómo expresarlo, pero es como junto, ¿no? Y no existe así como una separación realmente, ¿no? Entonces digamos que estamos formados por componentes, vamos a llamarlo así, pero no es la mejor metáfora que podemos utilizar. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre cuando morimos? ¿A dónde vamos? ¿No? Porque estamos hablando del cielo. La pregunta es muy difícil, ya lo aviso, pero existen dos posturas que dan una respuesta a qué ocurre después de la muerte. Yo expongo las dos, pero voy a decir cuál creo que es la correcta, ¿no? La primera defiende que al morir el cuerpo se queda en esta tierra y que nuestra alma o nuestro espíritu va a Dios y que estamos en la presencia de Dios. Pero el alma o el espíritu se queda como en un estado dormido hasta que resucitamos. Esa es una postura, ¿vale? Yo creo que la Biblia no enseña eso. Yo creo que la Biblia enseña una segunda postura, que es la objeción, que no la hago yo ni ningún hombre, sino el apóstol Pablo. Y es el primer texto al que quiero que vayamos. En la carta a los Filipenses, capítulo 1, capítulo 1 de la carta a los Filipenses, ¿vale? Y vamos a leer tres versículos que son del 21 al 23. ¿Lo tenéis? Dice Pablo así, ¿vale? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Si después de morir el alma se queda dormida, entonces, ¿por qué Pablo dice que para él morir es ganancia? ¿Por qué Pablo dice que morir es estar con Cristo y que es mucho mejor? Yo creo que estar con Cristo consciente es mucho mejor que mi alma esté dormida sin saber dónde estoy hasta esperar a la resurrección, ¿verdad? Y Pablo utiliza ese argumento. Pablo parece apuntar a que hay una vida después de la muerte, ¿vale? Entonces, por eso, la segunda postura, ¿no? La primera es la que hemos dicho, que como que el espíritu se queda dormido o algo así. La segunda postura nos enseña que cuando una persona cristiana, creyente, muere, lo que sucede es que pasa de esta vida a la otra y que en esa transición, por así decirlo, también cambia de cuerpo. Pero tenemos que matizar esto, porque hay que entender cuerpo de una nueva manera, porque es una metáfora bíblica. ¿Entendemos que el cuerpo de la siguiente vida es como este? No. Entonces, habría que matizar un poco qué tipo de cuerpo es, ¿no? Un cuerpo glorificado, un cuerpo glorioso, un cuerpo que puede estar en la presencia del Señor realmente. Recordad, el ser humano es ser humano porque tiene cuerpo y no puede vivir sin cuerpo, ¿no? Entonces hay un cambio de cuerpo, pero hay que matizarlo. Hay textos que sugieren que en ese estado, ¿no? Como digo, pues el cuerpo es distinto y se me ocurren ciertos textos. Por ejemplo, la transfiguración. Cuando Jesús se transfigura en el monte, aparece Moisés y aparece Elías. En ningún momento se indica que sean espíritus ni cosas etéreas, inmateriales. Porque Pedro dice, deja que hagamos unas enramadas, unas tiendas, para ti, para Moisés, para Elías. No sé, que esa es la pregunta clave, ¿cómo reconocieron que eran Moisés y Elías? Pero la cosa es que le reconocieron. La cosa es que, lo que yo quiero ir, parece que hay un cierto cuerpo diferente y un estado consciente de vida en la presencia del Señor después de la muerte, ¿no? La idea que yo quiero quitar de nuestras mentes, porque no es bíblica, es que cuando morimos somos como un fantasma.
o somos como un espíritu que puede atravesar paredes, ¿no? No es eso, es esa idea así como que a veces tenemos de los dibujos y de las películas, ¿no? Entonces, habiendo comprendido esto, ahora sí es muy fácil responder a la pregunta de ¿dónde vamos al morir? Estamos en lo que la teología llama, estos son cosas teológicas que si queréis pues no hace falta que... pero la teología llama el estado intermedio. O también lo puedes llamar algo así como el cielo intermedio o el cielo pre-resurrección, ¿vale? Es el lugar o el estado en el que estamos en la presencia de Jesucristo realmente hasta que Él vuelva a la tierra a juzgarla, a destruirla tal y como la conocemos y a crear o reemplazar por el nuevo cielo y la nueva tierra, este cielo y esta tierra. No estoy hablando de un purgatorio, no es un purgatorio, sino que habla de un estado intermedio, es decir, el tiempo que sucede hasta que Jesucristo vuelve a juzgar la tierra, ¿vale? Esto es lo que la teología llama el estado intermedio. Entonces, la respuesta, ¿dónde estamos al morir? Ciertamente podemos decir que estamos en el cielo, pero todavía no estamos en el cielo final, ¿no? Por así decirlo. Y ahora sí, ahora quiero entrar en lo de lleno, ¿no? ¿Qué es el cielo propiamente? Bueno, al principio se estaba hablando de las imágenes, de las metáforas que utiliza la Biblia, ¿no? Y que tenemos en nuestros subconscientes y pensamos a lo mejor en el cielo pues como el que vemos siempre, ¿no? El cielo azul, el cielo con nubes, el cielo con sol, lo que sea. Pero si tengo que definir el cielo en una sola frase y que tenga base bíblica, el cielo es donde está Jesucristo. Allí donde está Cristo, el cielo está. Con la presencia de Cristo hace que el cielo sea el cielo, realmente. De alguna manera no está entonces del todo mal, como digo, decir que cuando un cristiano muere está en el cielo o está, como solemos decir, en la presencia del Señor, pero realmente vivir con Jesús es vivir en el cielo. Él es la clave del cielo, es lo importante, verdaderamente, poder disfrutar de Él, ¿no? Pero, de otra forma, cuando alguien muere, un cristiano, no podemos decir que está en el cielo en un sentido final, ¿no? Como nos habla la Biblia especialmente en Apocalipsis, por ejemplo. Y quiero que vayamos a otro texto, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan 14, desde el versículo 1 al 6, vamos a leer, porque aquí Jesús enseña una cosa muy interesante. Dice así, ¿vale? Capítulo 14 de Juan, versículo 1 al 6, dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este texto Jesús habla del cielo como el lugar donde está la casa de su Padre, donde está la casa del Padre, donde además hay un lugar para nosotros que Jesús mismo ha ido a preparar. Las moradas de las que Jesús habla a veces se han entendido como si fueran casas, literalmente, pero yo creo que una vez más es una metáfora y quiero ir a un texto que creo que lo corrobora. En 2 de Corintios, capítulo 5, Pablo habla también acerca de esas moradas. Y en el versículo 1 dice, de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Cuando Pablo está hablando de esto, en el contexto, está hablando del cuerpo, de la morada terrestre, de este tabernáculo, de esta tienda. Si este cuerpo se deshace, si este cuerpo se va, está preparado un lugar mejor de parte de Dios. Un cuerpo distinto, un edificio, una casa, no hecha por manos,
sino eterna en los cielos, ¿no? Entonces, creo que, Pablo aquí se está refiriendo a ese cambio de cuerpo físico a un cuerpo transformado, y creo que Jesús también está apuntando en esa dirección, ¿no? Entonces, volviendo de nuevo al tema de Juan, Jesús recalca que el cielo no es solo el lugar donde está la casa del Padre, es el lugar donde está Él, que es lo que estamos diciendo al principio, ¿verdad? Pero Tomás estaba un poco confundido o no entendía muy bien qué era lo que sucedía. Yo creo que todos los apóstoles no tenían ni idea de lo que Jesús estaba diciendo, pero Tomás se atreve a preguntarle, ¿verdad? Y Jesús le da la respuesta. Y aquí está el kit de la cuestión. La respuesta de Jesús nos habla de cómo llegar al cielo. Él es el camino, pero Él es también el destino. Por tanto, lo que realmente está enseñando Jesús es que no somos nosotros los que vamos a Él. Lo que está enseñando Jesús es que es Él quien nos lleva a nosotros a Él mismo. Él es el camino y Él es el destino. Es el lugar por donde camino y es el lugar de llegada. Eso es lo que Jesús realmente está enseñándonos, ¿no? Que Él nos lleva a Él, al Padre, para disfrutar de su compañía por siempre. Y yo no puedo evitar recordar algo que verdaderamente ya sabemos, ¿no? Que da igual lo buena persona que tú seas, o que da igual lo buena persona que tú te crees que eres, ¿no? El cielo no es algo que tú te puedes ganar por tus buenas obras, el cielo no es algo que tú te puedes ganar por tus buenas acciones, ¿no? El apóstol Pablo es muy claro cuando en el capítulo 3 de la carta a los Romanos dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, Pablo está dejando bastante claro que nadie es bueno. Y más adelante luego dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el cielo, lo que vamos a ver, lo que vamos a disfrutar, es la gloria de Dios. Y Pablo está diciendo: todos están destituidos, todos han pecado contra Dios. Solo la fe en el único bueno es lo que a nosotros nos puede llevar al cielo, Jesucristo. Pero recordamos que estamos hablando realmente de ese estado intermedio que hemos dicho al principio. No estamos todavía hablando de ese cielo final. Entonces, la pregunta que ahora nos corresponde es: entonces, ¿cuál es ese cielo final? ¿Cuál es ese cielo post-resurrección? Vamos a intentar averiguarlo también. Antes he dicho que cuando Jesús vuelva para juzgar a los vivos y a los muertos y destruya este universo tal y como lo conocemos, Él lo reemplazará por un nuevo cielo y una nueva tierra. Si vamos a las primeras páginas de la Biblia, al Génesis, allí vemos cómo Dios crea al ser humano para que viva en la tierra, siendo el mayordomo de la creación, por supuesto, y fue el Señor mismo el que le puso en esa autoridad, en ese orden, para cuidar la tierra, ¿no? Y mientras la armonía, la comunión con Dios duraba, mientras eso estaba presente, Dios mismo se paseaba con ellos, estaba en el Edén, estaba en el jardín con ellos. La presencia de Dios no estaba rota con el ser humano, ¿verdad? Y esto en la tierra, no en el cielo. Es decir, que su presencia estaba accesible en todo momento, pero cuando entra en escena Satanás, las cosas empiezan a cambiar un poquito, digamos, ¿no? El hombre desobedece a Dios, decide desobedecerle y peca contra él. Por tanto, en fin, todo se tuerce. La muerte entra en el mundo, el hombre expulsado del Edén, expulsado de la presencia de Dios. Pero Dios no los destruyó. Tuvo misericordia de Adán y de Eva y les dio la primera promesa de un Salvador. En la teología se habla la palabra es protoevangelio, pero lo que quiere venir a significar en español es el primer evangelio. Dios dio el primer evangelio a Adán y a Eva, porque les prometió un Salvador. Y eso lo vamos a leer en Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿no? Dios maldice
al hombre, Dios maldice a la mujer y Dios maldice a la serpiente, maldice a Satanás. Y le dice lo siguiente, esto Dios a Satanás: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vuelvo a lo que quería decir. Esto fue la primera promesa que Dios hizo de un Salvador a la humanidad. Esto fue el primer evangelio. Es profético porque lo que está diciendo es: de la descendencia de la mujer va a venir uno que va a aplastar la cabeza de la serpiente, que va a aplastar a Satanás. Y en esa acción de aplastar la cabeza a Satanás, ese Salvador va a ser herido. Entonces nos recuerda, ¿verdad?, a algo. Jesús fue herido realmente por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por su muerte. Y sin embargo, con su muerte, Él vence a Satanás, vence al que tiene el imperio de la muerte y la derrota, y la muerte no puede hacer nada contra Él, y libra a los que estaban en la muerte. Entonces, ahora sí, quiero ir a lo que es el cielo final. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 21 primero, y luego al 22. Pero leemos antes en el capítulo 21. El capítulo 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Saltamos, capítulo 2, versículo 1, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. El cielo final, el cielo que viene después de la resurrección, es el lugar donde está el trono de Dios y el trono del Cordero. Es el lugar donde el Señor gobierna y es rey sobre su pueblo para siempre. El cielo final es ese cielo nuevo que ya no va a ser como este, y los detalles los da Juan en su profecía. El cielo es el lugar donde está la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, no la terrenal. Y se nos dice que esta ciudad estaba ataviada, estaba vestida como una esposa para su marido. La palabra esposa en el Nuevo Testamento es utilizada para referirse a la iglesia de Jesucristo. Ahí está el vínculo, la unión, ¿verdad? La ciudad donde van a vivir los santos y Dios, y tiene que ver con su iglesia. Si seguimos adelante, se nos dice que había una gran voz que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Dios morará con ellos. Algunos que conocemos un poco más la historia desde el principio, sabemos que cuando Dios sacó a su pueblo Israel del desierto, se mostró a ellos y dijo: mi presencia estará con vosotros. ¿Pero cómo? Tenían que hacer un tabernáculo, tenían que hacer una tienda donde Dios iba a habitar en medio de ellos. Y así se llamaba la tienda, tabernáculo. Si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. La palabra que utiliza o que se traduce como habitó es una palabra que realmente no tiene traducción en el español, pero si la tuviera, sería que el Verbo se hizo carne y tabernaculizó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús es el tabernáculo de Dios, que la presencia de Dios está en Jesús, que Dios ha venido a vivir en medio de nosotros, en Jesús. Eso es lo que realmente quiere decir. Y eso es lo glorioso del Evangelio también. Eso es lo glorioso. Que el cielo es el lugar donde está Jesús y Jesús está con nosotros. Jesús es Dios hecho hombre. Pero cuando llegamos a Apocalipsis y se nos dice lo de la Nueva Jerusalén, se dice también que la Nueva Jerusalén es el tabernáculo de Dios con los hombres, el lugar donde los hombres y las mujeres que han sido salvados por la sola fe en Jesús, es el mismo lugar donde Dios también va a vivir con ellos. Y hay un detalle importante. La ciudad desciende del cielo y nos habla de una cosa, que la salvación es iniciativa de Dios, que no nos podemos salvar nosotros, que es Dios quien viene a salvarnos. Esa es la iniciativa de Dios. Solo no nos podemos salvar. En aquel día el cielo va a ser el lugar donde el pueblo de Dios será su pueblo y donde Dios será su Dios. Y viene ahora la parte que a todos nos gusta, porque son las bendiciones, pero recuerda, antes de hablar de las bendiciones, ha hablado de que será su Dios. Primero viene la identidad de Dios, quién es Él, y ahora vienen sus bendiciones. Es después de esto, en el cielo, donde Dios mismo secará nuestras lágrimas, donde ya no habrá muerte de ningún tipo, ya nadie va a morir por una enfermedad, ya nadie va a morir por un accidente, ya nadie nos va a dejar nunca, no existirá ningún dolor, entonces no habrá más lágrimas, no habrá más llanto, no habrá más lloro, Dios mismo limpiará nuestras propias lágrimas y a partir de ahí las lágrimas no existirán más. Nadie va a clamar y va a gritar desesperado porque nadie va a sentir dolor, ni físico, ni espiritual, ni emocional. Y todo esto, ¿por qué? Lo dice, porque las primeras cosas pasaron, se fueron, desaparecieron. El Señor las ha hecho pasar y ahora Él hace nuevas todas las cosas. En el cielo vamos a vivir para siempre, eternamente, sin ninguna de estas cosas que hemos dicho. El árbol de la vida volverá a estar allí. Y quiero que recordéis lo que he dicho antes. En el Edén que perdimos, de algún modo, es el Edén que recuperaremos. Aunque con ciertos matices, pero el mismo que perdimos, el mismo del que fuimos expulsados. Ahora volveremos a ese Edén, pero muchísimo mejor, porque allí no volverá a ocurrir lo que sucedió en el Edén. Porque en el Edén pecó el hombre y Dios maldijo a la creación. Pero dice la Biblia, y no habrá más maldición. No existirá oportunidad de volver a pecar contra Dios. Dios no volverá a maldecir por nuestra culpa. Y una cosa súper bonita que dice, que está el trono de Dios y del Cordero allí. En el Edén, como digo, existió la posibilidad de pecar y la maldición recayó sobre nosotros, pero recordad, la maldición recayó sobre otro, sobre Jesús. Fue hecho por nosotros maldición. Él sufrió el castigo. Lo más bonito que pone, verán su rostro. Sus siervos verán el rostro de Dios. Nadie ha podido ver nunca la cara de Dios. Nadie. Allí nosotros, los que creemos en Jesús, veremos el rostro de Dios, su cara. Me recuerda las palabras de Jesús: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y quién puede limpiar nuestro corazón? Solo Jesús puede limpiar nuestro corazón. Solo la fe en Él, solo su sangre puede limpiar nuestro corazón. Ya no habrá noche, no habrá necesidad de luz de estas, ni habrá necesidad de luz del sol, porque Dios será nuestra luz. Él nos va a iluminar. Y seremos siervos, le serviremos, pero dice que vamos a ser más que siervos, que reinaremos con Él, compartiremos el privilegio de su reino, de su reinado. Por eso digo, deberíamos tener un anhelo por el cielo, un deseo de lo que el cielo
realmente va a ser. Y lo último que quiero decir antes de terminar ya por completo, es que el cielo no solo es el lugar donde está Cristo, el cielo no es solo el nuevo cielo y la nueva tierra, el cielo es un lugar de vida eterna. Y quiero resaltar la palabra vida, porque a veces la idea que ha perdurado es como esta idea platónica de que la perfección consiste en estar parado, que la perfección consiste en estar contemplando todo el día y ser un contemplativo sin más. Y sí, en el cielo va a haber contemplación, va a haber admiración de Dios, pero es un lugar de vida, de movimiento, de felicidad. La Biblia nos habla de un lugar de banquete, de fiesta, ¿verdad? En el Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Alguna vez tú has sentido insatisfacción? ¿Alguna vez tú has sentido frustración? ¿Te has dado cuenta de que a pesar de que hagas cosas, siempre, nunca te sientes lleno ni satisfecho? ¿Te ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado. ¿Y sabes por qué? Porque solo Dios puede ocupar esa sed que nosotros tenemos y que no puede ser ocupado por nada más, solo por Él. En su presencia hay gozo, pero aún más, hay plenitud. Hay algo que rebosa. Es como cuando tú echas agua en un vaso y sigues echando y el vaso se desparrama de agua, ¿verdad? Pues igual, pero en el cielo no se desparrama el agua. En el cielo todo lo que se desparrama va para Dios. Nos enfocamos en Él, en su gloria. Allí no se pierde nada de la alabanza y la adoración a Dios. En Apocalipsis 19:9 se nos habla de la cena, de las bodas del Cordero, un ambiente festivo, alegre, donde nosotros, la Iglesia, la esposa de Cristo, vamos a disfrutar por siempre con nuestro marido, que es Cristo. Y eso es lo que quería decir, que es un lugar de vida, no un lugar donde estamos así todo el día. Es un lugar de vida. Jesús dijo: yo he venido a traer vida, y vida en abundancia. Esa es la vida eterna. Se podría hablar mucho más del cielo, pero es muy difícil. Pero yo, antes de terminar, como siempre digo, puedo hablar de cualquier cosa, pero si no pasa por el filtro de Jesucristo, es como si no hablara de nada. Tengo que hacer una advertencia y recordar una vez más el mensaje del Evangelio. La misma Biblia, la palabra de Dios, nos enseña quiénes somos nosotros verdaderamente como humanos. Muchas personas piensan de sí mismas que son buenas, ¿no? Pero eso no es lo que Dios dice realmente de nosotros. El Señor, que sabe cómo son nuestros corazones, tiene misericordia, tiene paciencia con nosotros, soporta nuestros pecados, pero nos habla con la verdad por delante y nos dice que somos pecadores. El que ama dice la verdad, y Él, el Señor, lo dice. No es un ataque, creo que no es un ataque para nadie, sino más bien es el principio por el cual podemos ser salvados. Si yo no supiera que soy pecador, tampoco querría un Salvador. En una ocasión Jesús le estaba enseñando a sus discípulos en la oración y dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Me quedo con lo primero que Él dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos. La Biblia nos enseña no que somos buenos y a veces hacemos cosas malas. La Biblia nos enseña que somos malos y que a veces hacemos cosas buenas. Y antes hemos leído Romanos, que todos somos injustos, que delante de Dios no hay uno que se pueda salvar. El problema de esto, que estamos destituidos, excluidos, expulsados, como lo quieras decir, de la presencia de Dios. Yo no sé qué pecados hay en tu vida hoy, ahora. Yo sé los que hay en mi vida. Y a pesar de eso, no sé cómo estoy aquí arriba. No debería realmente, pero Dios lo hace. Lucho con cosas, lucho con pecados. Le pido a Dios que por favor me haga vencer de una vez por todas, en el nombre de Jesús, algunos pecados en mi vida. Entonces yo no sé cuáles son los pecados que hay en tu vida. Que eres cristiano, me parece bien, pero recuerda, un cristiano sigue siendo pecador. Entonces no sé cuáles son los pecados que hay.
No lo sé. Pero recuerda, no puedes entrar al cielo por tus buenas acciones, ni puedes entrar al cielo siendo pecador. Recuerda el amor de Dios, recuerda el Evangelio. Él sabe quiénes somos, se acuerda de que somos polvo, que no podemos por nosotros mismos alcanzar la eternidad, que no podemos por nosotros mismos llegar a Él, que Él envió al mundo a su Hijo, Jesucristo, que Él vivió una vida perfecta, que agradó a Dios en todo, que fue el único bueno, el único justo entre los hombres que ha habido en la tierra. Pero su misión fue más allá, siendo justo, bueno, santo. Murió nuestra muerte, murió la muerte más injusta que podía morir el hombre más justo que ha pisado esta tierra. El castigo de nuestros pecados sobre él. Y fue tratado como nosotros teníamos que haber sido tratados. Como intercambio nos dio su vida, nos regaló su justicia para que si te arrepientes y vas en fe en Él, esto lo sabemos, Él coge tus pecados y Él te da su justicia. No vas a ir al cielo si no confías en que Jesús es tu justicia, en que Él es tu abogado, que cuando en el futuro te presentes delante de Dios, lo único que te salvará es que tu abogado estará aquí a tu lado y dirá: es mío. Y el Padre te dejará pasar a su reino y estarás con Él. Pero porque el Padre te ama. Somos todos cristianos, así que creo que no tengo que decirle a nadie que corra a Jesús. Pero si alguien tiene que correr, en verdad sí que somos todos. Si has pecado, si tienes un pecado en tu vida, corre hoy a Jesús. Hoy es el día de salvación. Jesús es tu hermano mayor, el que dio tu vida por ti. El Padre sale a correr a tu encuentro. Vive cada día de la mano de Jesús. Vive cada día acostumbrándote a la vida del cielo, viviendo esta vida a la luz de lo que viene, a la luz de la eternidad, en santidad, en amor, en alabanza a Dios, en muchas maravillas. Jesús nos ha abierto el camino, nos ha abierto la puerta, pero tienes que morir a ti mismo, morir con Cristo y vivir en Él su vida. Yo creo que hoy es el día de salvación para todos nosotros también. Y quería que orásemos, que oremos dando gracias. Padre Celestial, gracias por lo que has hecho por nosotros, por la cruz de Jesús. Señor, gracias por haber venido a la tierra y por haber mostrado el cielo en la tierra, al menos un poco, Señor, de lo que será. Te pido, Señor, que todos los que estamos aquí podamos reconocer cuáles son nuestros fallos, cuáles son nuestras faltas, cuáles son nuestros pecados, qué cosas estamos luchando y que no te agradan. Señor, trae hoy una vez más tu salvación a nuestra vida. Trae hoy una vez más la certeza de que somos amados por ti y de que queremos estar contigo, Señor, aquí y en la eternidad. Señor, ayúdanos a vivir como te gusta, santos, agradables, en amor por ti y por los demás. Ayúdanos y permite, Señor, que ahora todos los que hemos escuchado esta palabra podamos recordarla, tener un deseo santo por ti, un deseo ardiente por el cielo y que podamos siempre, Señor, tener esa esperanza para que nuestra vida también cambie ahora, Señor. Que aquellas cosas que hacemos mal las cambiemos por cosas buenas, por esa esperanza que tenemos del cielo, sabiendo que en el cielo solo habrá bien, justicia y luz por la eternidad, Señor. Gracias por habernos salvado, porque no podríamos nosotros ir al cielo por nuestras propias obras, sino solo por lo que Jesús hizo, Señor. Y hoy simplemente queremos reconocer que solo podemos ir al cielo y solo iremos al cielo, porque Jesús murió nuestra muerte, vivió nuestra vida y solo Él nos puede rescatar. En su nombre te damos gracias, te alabamos y te lo pedimos todo. Amén.